Bendiga. Qué privilegio tenemos de poder escuchar la palabra del Señor, de poder reunirnos a los santos, como bien mencionaba nuestro hermano. Y les voy a pedir que abran las Escrituras en 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Muy bien, hermanos, vamos a ir al Señor en oración. Santo, oh Señor nuestro, delante de ti, Señor, nos encomendamos a tu Santo Espíritu, Señor. Queremos tu palabra, tu corazón esté presto, Señor, esté dispuesto, con los oídos, Señor, bien abiertos, lo que tú nos dirás el día de hoy, Señor. Alabamos tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, por aquello que podamos aprender, por aquello que podamos ser exhortados, Señor. Señor, bendita misericordia tuya hacia un pueblo rebelde muchas veces, Señor. Padre, nosotros somos insuficientes, Señor. Somos torpes, somos necios. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de Israel, del Antiguo Testamento, Señor, nosotros estamos muy seguros, Señor, que habríamos ido junto con ellos. Señor, si ahorita nosotros podemos ver esta verdad, Señor, es gracias a ti y no gracias a nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner por obra tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. 1 Samuel, capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Amén, hermanos. Para entender
de una mejor manera el capítulo 5 de Primera de Samuel, podríamos ponernos un poquito en contexto. Israel estaba en guerra contra los filisteos, uno de sus principales enemigos en aquel tiempo. Israel perdió la batalla y en lugar de arrepentirse y buscar al Señor, decidieron usar el arca del pacto como si el arca del pacto fuera un amuleto, como si fuera una especie de talismán para ganar la guerra. Bueno, el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero Israel la trató de una manera supersticiosa, pensando que el objeto en sí les daría la victoria, aunque su corazón claramente estaba lejos del Señor. Pueden tomar sus asientos, perdónenme, hermanos. Hermanos, el resultado fue desastroso. Israel fue derrotado nuevamente. Murieron 30,000 soldados. Y los sacerdotes Ofni y Fines murieron en esa batalla. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Esto parecía una gran victoria para los filisteos y una gran humillación para el pueblo de Israel. Desde la perspectiva humana, parecía que el Dios de los filisteos había vencido al Dios de Israel. Ahora, hermanos, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es el Señor? Si alguien se acerca a ti y hace esa pregunta, ¿cómo es el Señor? El único Dios verdadero del cielo y de la tierra, que creó a todos y todo, que sostiene todos y a todo. ¿Cómo es Él? Bueno, hermanos, una manera de responder es como lo hace el Catecismo Bautista en la pregunta número 8, cuando pregunta ¿qué es Dios? Y la respuesta del Catecismo dice así: Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Hermanos, Dios es glorioso en todas sus perfecciones. Así podrías responder tú, señalando todas las maneras en que Él se revela, todos sus atributos, todas sus perfecciones. Pero además de los atributos de Dios, hay muchas formas en que Él se revela en las páginas de las Escrituras. Y no siempre lo hace diciendo atributos como Dios es santo, como Dios es omnipotente, como Dios es omnisciente. Muchas veces el Señor se revela mediante metáforas, señalando a un hombre y diciendo yo soy como es. O señalando algo de la creación, señalando una montaña, señalando una cueva, señalando una roca, una fortaleza poderosa y diciendo el Señor, yo soy como eso. Tenemos al Señor tomando un pan y diciendo, yo soy como eso. Así que el Señor a veces apunta a cosas de la creación y otras veces a los hombres y a la manera en que actúan diciendo, yo soy así. Hermanos, en el Salmo 78, Asaf, quien escribió este salmo, canta acerca de cómo el Señor trató con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y deberías de leer todo el Salmo 78 el día de hoy, si tienes tiempo, para ver cómo Asaf repasa todas las formas en que el pueblo de Dios trató con él y cómo él trató con ellos. Cuando llegas al versículo 60 al 66 de este Salmo 78, Asaf habla del mismo periodo que encontramos justamente aquí en Primera de Samuel, capítulo 4 y capítulo 5. Mira el Salmo 78, 60 al 66. Quiero que vean cómo estos versículos donde Asaf describe lo que ocurrió en este templo nos da más luz.
Dice el versículo 60, abandonó el Señor su morada en Silo, la tienda donde habitaba entre los hombres. Hermanos, aquí se refiere al arca del pacto, que estaba en la parte más interna del tabernáculo. En ese momento el Señor permitió que el arca fuera llevada al exilio. Permitió que los filisteos, enemigos de él y de su pueblo, capturaran el arca. Hermanos, recuerden que el arca del pacto era una representación física del lugar donde Dios manifestaba su presencia hacia su pueblo. Pero el texto dice que él abandonó su morada en Silo y ya no regresaría ahí. Continúa diciendo, entregó su poder al cautiverio y su gloria en manos del enemigo. Hermanos, ¿ven cómo Asaf está describiendo lo que ocurrió en los capítulos 4 y 5? Versículo 62, entregó a su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. 30,000 hombres, hermanos, murieron en la batalla porque el Señor los entregó directamente a los filisteos. El Señor los abandonó. Versículo 63, el fuego devoró a sus jóvenes. Y hermanos, aquí está empleando una metáfora. Significa que el Señor permitió que muchos hombres murieran por mano de los filisteos. Dice, y sus doncellas no tuvieron cantos de bodas. No tuvieron cánticos de boda. No había gozo en la tierra en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó con el sacerdote Elí? ¿Qué pasó con la ciudad? Aterrorizados estaban porque el arca había sido capturada. No había gozo en la tierra. Versículo 64, sus sacerdotes cayeron a espada. Hermanos, ¿quiénes murieron en esa batalla? Ofni y Fines, los sacerdotes, murieron en esa batalla. Dice, el sacerdote cayó a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Y luego llegamos a lo que ocurre en este capítulo 5 de Samuel. Dice, entonces el Señor despertó como quien duerme, como un hombre fuerte que grita a causa del vino, y rechazó a sus adversarios, los puso en vergüenza perpetua. Lee otra vez los versículos 65 y 66. Y observa cómo el Señor se describe a sí mismo y cómo describe sus acciones. Dice, entonces el Señor despertó como quien duerme, como un hombre fuerte que grita a causa del vino, y rechazó a sus adversarios y los puso en vergüenza eterna. Hermanos, eso es lo que Dios está haciendo en este capítulo 5 de Primera de Samuel, destruyendo a sus enemigos y avergonzando a los que se levantan contra él. Hermanos, la imagen ciertamente es metafórica. Es como si Dios hubiera estado dormido porque permitió que el arca fuera capturada. Pero luego se levanta como un hombre fuerte que después de beber vino para refrescarse y fortalecerse, avanza a la batalla gritando contra sus enemigos. Y hermanos, esta no es una imagen de borrachera. Más bien, como explicó un comentarista, describe a alguien que sale a enfrentar a su enemigo después de haber tomado suficiente vino para refrescarse, fortalecido y lleno de vigor, que da el grito de guerra para comenzar el ataque, impaciente por enfrentarse al enemigo y seguro de la victoria. Esto es lo que Asaf quiere decir cuando está describiendo al Señor con estas palabras. Entonces el Señor despertó como de un sueño, como un hombre fuerte que grita a causa del vino. Hermanos, el vino, sé que por nuestro contexto, por nuestra cultura, por lo regular, aquellos que toman vino son alcohólicos, se tienden a emborrachar. Pero hermanos, no lo era así siempre, o no lo ha sido así siempre. El vino no es solamente algo que si se bebe demasiado emborracha. En las Escrituras, cuando se toma la porción adecuada, se presenta como algo que fortalece y da salud en muchas ocasiones. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ayuda al bienestar del cuerpo. Así que Asaf está usando de alguna manera esa imagen del Señor bebiendo una copa de vino y sale como un hombre fuerte que grita y que está listo para derrotar a sus enemigos. Esa es la imagen, hermanos, que debes de tener en tu mente cuando lees este capítulo 5 de Primera de Samuel. Un hombre fuerte que sale a la batalla.
Recuerden que el contexto es que el arca del pacto ha sido capturada por los filisteos. ¿Y qué es lo que hacen los israelitas ante esto? Matthew Henry en su comentario dice que uno esperaría que después de que el arca de Dios fue llevada a cautiva, el pueblo de Dios se uniera desde el norte hasta el sur, como un solo hombre, y levantara un ejército y dijera: tenemos que reivindicar el nombre del Señor y recuperar el arca del pacto. Pero no hacen eso. Ellos no hacen nada. En cambio, en el capítulo 5, el Señor mismo, Él mismo, como un hombre fuerte que despierta de un sueño, pone a huir a sus enemigos y los destruye. De manera que lo que estamos viendo aquí y aprendiendo es acerca del Señor mismo, de su gloria, de su supremacía, de su severidad contra los ídolos y contra los idólatras. Prácticamente no aprendemos nada acerca del pueblo del Señor en este capítulo. Aprendemos todo acerca del Señor. Ahora, hermanos, este sermón está dividido en 3 puntos. El Señor es supremo sobre los ídolos. El Señor es severo contra los ídolos. Y el Señor es severo contra los idólatras. Esos son los 3 puntos doctrinales que podemos aprender aquí. Y primero señalaré esos 3 puntos, y después de haber dado esos 3 puntos, daré 8 aplicaciones de lo que debemos aprender para nuestra forma diaria de vivir, de pensar. El primer punto, hermanos: el Señor es supremo sobre los ídolos. Mira los primeros 3 versículos de 1 de Samuel, capítulo 5. El Señor es supremo, es exaltado, es soberano y dominante sobre todos los ídolos y sobre todos los dioses falsos. Versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer en la tierra de Israel hasta Asdod, que relativamente está cerca, pero ya en territorio filisteo, en la costa occidental junto al mar Mediterráneo. Allí estaban las 5 ciudades principales de los filisteos. Y la llevaron a Asdod, y podemos entender el por qué los filisteos están llevando el arca de Dios a Asdod. Dice el versículo 2, tomaron el arca de Dios y la llevaron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Hermanos, Dagón era una estatua, era una representación de un dios falso que los filisteos adoraban en ese tiempo. Era un ídolo que ciertamente no existía realmente, pero los filisteos lo adoraban. Los filisteos lo adoraban. Ellos habían ido a la guerra contra Israel. Los israelitas trajeron el arca del pacto a su campamento de una manera supersticiosa y el arca es capturada. Entonces los filisteos actuaron como si el arca fuera exactamente lo mismo que su imagen de Dagón. No, es igual que nuestro Dios. Pensaron, nuestro Dios Dagón incluso es más poderoso que el Dios de Israel. Porque aún trayéndolo al campo de batalla, fue insuficiente para derrotarnos. Nuestro Dios Dagón es más poderoso que el Dios de Israel representado por su arca. Así que llevaron el arca del pacto al templo donde estaba la imagen de Dagón y probablemente colocaron a Dagón en una posición más alta y el arca bajo Dagón. Bajo Dagón, como señal de que Dagón era más poderoso que Jehová, el Dios de Israel. Eso es lo que estaban haciendo. Versículo 3. Cuando los habitantes de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, probablemente para ir a adorar a su Dios, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y de forma irónica, el texto parece burlarse. Dice, tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Como si ese Dios necesitara ayuda. Oh no, está postrado del arca del Señor. Tenemos que levantarlo y ponerlo otra vez encima de él. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos?
El Señor está enseñando claramente que Él es supremo sobre todos los ídolos, sobre todos esos dioses falsos. Existen muchos llamados dioses, pero todos esos llamados dioses son falsos. Pablo los llama falsos dioses, y cuando en las Escrituras aparece la palabra dioses con D minúscula, puedes ver esa clara diferencia. Generalmente se refiere a dioses falsos como ídolos, personas, objetos o figuras que la gente rendía culto, en las que confiaban y en las que esperaban su satisfacción y su provisión. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Sabemos que existe un solo Dios verdadero, el Dios del cielo y de la tierra que creó todo. Ahora, déjenme dar 4 verdades acerca de los dioses falsos. Número 1, existen dioses falsos con nombres tradicionales. Es decir, tienen un nombre específico y eran adorados por pueblos específicos. La mayoría tenía templos, tenía santuarios, tenían estatuas dedicadas a ellos. En las Escrituras encontramos, por ejemplo, Amón, el dios principal de Egipto, Acera, una diosa cananea, Astarot, diosa de la guerra y de la fertilidad, Baal, dios cananeo y fenicio de la fertilidad y la lluvia, Baal-Zebub, una deidad popular de los filisteos, Bel, el dios principal de Babilonia, Quemos, dios principal de Moab, Moloc, la deidad principal de los amonitas, Tamuz, dios babilónico de la fertilidad, Zeus y Hermes, mencionados en el Nuevo Testamento. Zeus era el dios patrono de Listra y Hermes su mensajero. Artemisa, nombre griego de la diosa romana Diana. Castor y Pólux, hijos de Zeus, considerados protectores de los marineros. Y Dagón, adorado en Babilonia y entre los filisteos. Hermanos, existen muchos dioses falsos con nombre y también muchos otros ídolos que se han vuelto populares en nuestro tiempo. Número 2, hay cosas creadas que las personas convierten en dioses. No solo existen dioses falsos con nombres y estatuas, también hay cosas creadas en las que las personas confían, ante las cuales se inclinan y que terminan adorando en su corazón. Por ejemplo, el poder, el entretenimiento, la popularidad, la reputación, la belleza, la comodidad, las sustancias, la familia, el sexo, el dinero, uno mismo. Cuando las personas ponen su confianza y su corazón en estas cosas, se convierten en ídolos en sus mentes y corazones. Todas estas cosas son buscadas en aquel tiempo y en el día de hoy. No son dioses falsos con nombres tradicionales, eso es cierto, pero se convierten en dioses falsos cuando una persona busca en ellas su satisfacción, su identidad, su valor, su protección o su provisión, en lugar de buscarlo en el Señor Jesucristo. El yo mismo, la propia persona se ha convertido para muchos en esta época en el Dios falso de elección. Por eso hay tanta confusión, hay tanta locura entre quienes niegan al Señor Jesucristo. Se inclinan ante el Dios falso del yo, lo que los lleva a someterse a sus propios sentimientos como si fueran supremos. Lo que yo siento es lo que debo de hacer, lo que debo de obedecer. Si lo deseo, creo que lo debo de seguir. Así, todas las aspiraciones personales se tratan como si fueran divinas, porque la persona se ha puesto a sí misma en el lugar que le pertenece a Dios. Y muchos terminan inclinándose ante los deseos de otros porque creen que el yo es Dios.
Incluso cuando esos sentimientos o deseos son profundamente pecaminosos o totalmente depravados, la gente afirma el Dios del yo diciendo, bueno, si es lo que quieres, hazlo. Si es lo que tú quieres y tú te sientes bien con eso, hazlo. Debe de ser bueno para ti. Si tú lo deseas, debe ser bueno para ti, hazlo. Haz lo que tu corazón te dice. Pero eso no es más que una cosa creada que ha sido convertida en un Dios falso. Tercero, existen perversiones al único Dios verdadero. No solo hay dioses falsos con nombres tradicionales, ni cosas creadas que se convierten en dioses. También hay distorsiones del verdadero Dios revelado en las Escrituras. Por ejemplo, el mormonismo usa muchas de las mismas palabras que usamos los cristianos, pero no están hablando del mismo Dios. Ese es un Dios falso que Joseph Smith creó en su propia mente. El mormonismo no es cristianismo, aunque utilice un lenguaje parecido, hermanos. Lo mismo ocurre con los testigos de Jehová. No están hablando realmente del Señor, porque niegan que el Señor Jesucristo sea Dios. Ellos han distorsionado al verdadero Dios y lo han convertido en un Dios falso. Podríamos mencionar muchos ejemplos de los apostólicos, muchos que usan lenguaje cristiano, pero que presentan un Dios diferente. Un Dios diferente. Así que existen dioses falsos con nombres tradicionales, cosas creadas que se convierten en dioses falsos, distorsiones del Dios verdadero en la mente de las personas. Hermano, si lo que tú crees acerca de Dios no proviene de la revelación de Dios en las Escrituras, probablemente no estás pensando en el Dios verdadero, sino que has creado un Dios en tu propia mente. Debemos tener mucho cuidado de no creer cosas acerca de Dios que no estén en las Escrituras. El filósofo Voltaire dijo hace mucho tiempo, en el principio Dios creó al hombre a su imagen y el hombre ha estado tratando de devolver el favor desde entonces. Es decir, muchas personas crean un Dios a su propia imagen, en lugar de creer en el Dios que la Escritura está revelando. Cuarto, detrás de toda idolatría hay actividad demoníaca. Detrás de todos los dioses falsos, ya sean dioses con nombres tradicionales, distorsiones en los cultos, distorsiones en la mente de las personas o cosas creadas que se convierten en ídolos, hay actividad demoníaca. Los dioses falsos con nombres tradicionales, es cierto, en realidad no existen. No existen esos entes, son estatuas hechas por personas. Pero el poder espiritual que se mueve detrás de ellos son demonios. Son demonios, son ángeles caídos, malignos y perversos. Lo mismo ocurre, hermanos, con las distorsiones que hay el día de hoy, con toda la forma de idolatría que puede haber. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, que cuando los paganos ofrecen sacrificios a esos dioses, en realidad los ofrecen a los demonios y no a Dios. Aunque esos dioses no existan, lo que realmente está ocurriendo es que están sacrificando a demonios. Sé que nosotros no solemos hablar tanto de los demonios y ese tipo de batallas como lo hacen algunos otros sectores, pero hermanos, esto es cierto. Esto es cierto. Por lo tanto, la actividad demoníaca está detrás de toda idolatría, incluso detrás de Dagón en el capítulo 5. En los primeros 3 versículos de este capítulo, el Señor muestra que Él es supremo sobre todos los llamados dioses. Niños, si me están poniendo atención, les haría la pregunta, ¿hay más de un Dios? El Catecismo Bautista en la pregunta 9 responde no, no. Hay un solo Dios vivo y verdadero
Y luego pregunta, ¿cuántas personas hay en la deidad? La respuesta es 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, iguales en poder y gloria. Ese es nuestro Dios. Amados, hay un solo Dios verdadero y vivo. Hay muchos dioses falsos, pero nuestro único Dios verdadero es supremo sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Y lo demuestra haciendo que Dagón caiga rostro en tierra delante de él. Segundo punto que aprendemos de este pasaje en 1 Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 5. Aprendemos que no solo el Señor es supremo sobre los ídolos, sino que también es severo contra ellos. Es severo contra los ídolos. Después de que los idólatras levantan a Dagón nuevamente, leemos en el versículo 4, cuando se levantaron temprano al día siguiente, Dagón había caído otra vez rostro en tierra delante del arca del Señor. Pero esta vez su cabeza y sus manos estaban cortadas y tiradas en el umbral. Solo el tronco quedaba. Hermanos, las Escrituras explican que por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo no pisaban el umbral hasta el día de hoy. El Señor es severo contra los ídolos. El primer día hace que Dagón caiga delante de él para mostrar que es supremo. El segundo día hace que la estatua caiga otra vez, pero ahora con la cabeza y las manos cortadas. Con esto el Señor está mostrando que no solo pondrá a los dioses falsos postrados delante de él, sino que los destruirá completamente. No basta con postrarlos, sino los tiene que destruir. Imagínate a las personas entrando al templo y diciendo, Dagón cayó otra vez. Dagón cayó otra vez, pero ahora no tiene cabeza y no tiene manos. ¿Por qué hace esto el Señor? Para mostrar claramente que Él es severo en su juicio contra sus enemigos y que no compartirá su gloria con nadie. Como dice Isaías capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Los filisteos estaban adorando y alabando a ese Dios falso, pero el Señor declara, yo soy el Señor y no compartiré mi gloria con nada ni con nadie. Por eso destruye completamente a Dagón de donde estaba. Aprendemos aquí que el Señor es severo contra los ídolos, es feroz, es violento y es desbordado en su ira contra los dioses falsos. Y hasta aquí todo parece claro para nosotros, ¿no es cierto? Parece muy claro, muy evidente. Pero ahora observa cómo el Señor trata a los idólatras. Eso es lo que vemos del versículo 6 al versículo 10. Tercer punto. El Señor es severo contra los idólatras. Hermanos, el Señor no solo es supremo sobre los ídolos y severos contra ellos, sino que también se muestra severo contra los idólatras, contra quienes miran a los dioses falsos, los adoran y se entregan a ellos. Dice, la mano del Señor pesó fuertemente sobre los habitantes de Asdod. El texto dice que el Señor los aterrorizó y los afligió con tumores, tanto en Asdod como en su territorio. De hecho, en el capítulo 6 vamos a aprender que también había ratones que corrían por la tierra. Y algunos comentaristas piensan que Dios pudo haber usado esos ratones para causar esas enfermedades y esos tumores a la gente. Los ratones no se mencionan explícitamente en el capítulo 5, pero sí en el capítulo 6. Y cuando los filisteos deciden devolver el arca y dicen que deben hacer imágenes de ratones y de tumores como ofrenda de culpa al Dios de Israel, nos da a entender que probablemente los pudo haber usado. Algunos comentaristas sugieren que lo que estaba ocurriendo se parece a lo que hoy conocemos como la peste bubónica, donde los ratones o ratas propagan una enfermedad que produce tumores y causa muchas muertes. Bueno, hermanos, sea como sea, el texto dice que tumores comenzaron a aparecer en las personas y que muchos estaban muriendo. Versículo 7.
Cuando los hombres de Asdod vieron lo que estaba sucediendo, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse con nosotros, porque su mano es dura contra nosotros y contra Dagón nuestro Dios. Entonces reunieron a los gobernantes de los filisteos y preguntaron: ¿qué debemos de hacer con el arca de Israel? ¿Qué debemos de hacer con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gat. Bueno, los hombres de Asdod básicamente decían: no nos importa que hagan, pero sáquenla de aquí. No la queremos más. Sáquenla de aquí, envíenla a otra ciudad. Así que ellos llevan el arca del Dios de Israel hacia Gat, otra de las 5 ciudades principales de los filisteos. Pero después de que llega allí, la mano del Señor también vino contra esa ciudad, causando gran pánico. Y el Señor hirió a los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, con tumores. Entonces enviaron el arca a Ecrón. Pero tan pronto como el arca está llegando a Ecrón, la gente empieza a gritar: han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Versículo 11. Entonces reunieron nuevamente a los gobernantes de los filisteos y dijeron: devuelvan el arca del Dios de Israel y que regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Hermanos, había un pánico mortal en toda la ciudad y la mano de Dios pesaba fuertemente ahí. Los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. El Señor es severo no solo contra los ídolos, sino también contra los idólatras. Su clamor sube al cielo. Dice: el Señor despertó como quien duerme, como un hombre fuerte que grita a causa del vino. Puso en fuga a sus adversarios y los puso en vergüenza eterna. Hermano, tiembla. Tiembla delante de este Señor que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable y que dará a los pecadores lo que merecen. El Señor es severo contra los idólatras, el Señor es severo contra los ídolos y el Señor es supremo sobre todos ellos. Ahora veamos 8 aplicaciones de este pasaje para nuestra vida. Serán breves, hermanos. Número 1, mira cuán inútiles son los ídolos. ¿Qué pudo hacer Dagón por los filisteos? ¿Qué ofreció Dagón para defender a los filisteos? Cuando la pestilencia llegó, cuando los tumores aparecieron, cuando los ratones invadieron sus ciudades y la ira de Dios se derramó sobre ellos, ¿qué pudo hacer Dagón? Es más, antes de comenzar ya lo tenía destruido. Nada. La respuesta es nada. Mira cuán inútiles y vacíos son los dioses falsos. Por eso Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 18, ¿de qué sirve el ídolo cuando su creador lo ha esculpido? Es una imagen fundida, un maestro de mentiras, porque el que lo hace confía en su propia creación cuando hace ídolos mudos. Eso es lo que dice Habacuc. Aquel que está creando esa estatua está poniendo toda su confianza en esa creación que él está haciendo. Puedes convertir cualquier cosa en un ídolo. No solo algo que fabriques con tus manos, sino cualquier persona o cosa en la que pongas tu confianza en lugar del Señor Jesucristo. Si buscas fuera de Cristo tu seguridad, tu consuelo, tu satisfacción o tu gozo, fácilmente convertirás a eso en un Dios falso. Mira a Dagón y observa cuán inútil fue para su pueblo. Y luego mira los ídolos que tú mismo puedes estar tentado a seguir. Y recuerda cuán impotentes son. Cuán impotentes son. Tu reputación en esta vida no puede salvarte. No te puede salvar. Tu dinero o las comodidades que obtienes no pueden salvarte. Nada fuera de Cristo puede satisfacer plenamente tu alma. Nada fuera de Cristo puede salvarte. Juan Calvino, una frase que muchos han dicho sobre él, es que dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. El corazón humano constantemente produce cosas nuevas en las cuales confiar en lugar de confiar en Cristo.
Segunda aplicación, mira cuán absurdo te vuelve la idolatría. Observa a los filisteos en esta historia. Prefirieron deshacerse del arca del pacto antes que abandonar sus pecados. Cuando la aflicción vino sobre ellos por su idolatría, no dijeron, debemos arrepentirnos. Dijeron, saquen el arca de aquí. Saquen el arca de aquí. Preferirían deshacerse de Dios antes que abandonar su pecado. Esa es la locura de la idolatría. Por eso el salmista dice en el Salmo 115, versículo 8, los que hacen ídolos llegan a ser como ellos. Es decir, se vuelven insensatos, vacíos, impotentes, mudos, sin entendimiento. El mismo Salmo continúa diciendo, así son todos los que confían en ellos. Cuando pones tu confianza en cualquier cosa o persona que no sea el Señor Jesucristo, terminarás volviéndote tan vacío e impotente como ese Dios falso. Más bien prefieren separarse de Dios mismo antes que separarse de sus pecados. Examínate a ti mismo, hermano, y mira a estas personas y observa la aflicción que Dios trajo sobre ellos a causa de sus pecados. Esa aflicción debió haberlos llevado al arrepentimiento y a volverse al Señor, abandonar su adoración a Dagón. Dios había cortado la cabeza y las manos de Dagón para mostrar que Él es supremo, que Él es severo contra los ídolos. Pero ellos no respondieron arrepintiéndose de su idolatría. Respondieron arrepintiéndose de haber traído el arca. Observa cuán necio vuelve la idolatría a una persona. Tercero, mira cuán terrible es ser enemigo de Dios. Las ratas y los tumores, hermanos, son el menor de tus problemas si eres enemigo de Dios. De verdad, las ratas y los tumores son el peor o el menor de tus problemas, el menor de tus problemas si eres enemigo de Dios. Dios tiene fuego y tiene una ira que será derramada como un torrente sobre sus adversarios por toda la eternidad. Y no habrá descanso ni de día ni de noche. ¿Qué sucederá con los malvados en la muerte? Las almas de los malvados al morir serán arrojados a los tormentos del infierno, y sus cuerpos quedarán en la tumba hasta la resurrección y el juicio del gran día. ¿Y qué sucederá, hermanos, con los malvados en el día del juicio? ¿Qué es lo que va a acontecer? Bueno, en el día del juicio los cuerpos de los malvados serán resucitados de sus tumbas y junto con sus almas serán sentenciados a tormentos indescriptibles con el diablo y sus ángeles para siempre. Sí, hermanos, también esto es verdad. También esto es verdad. Y esto corresponde a las preguntas 43 y 44 del Catecismo Bautista. También dice Nahum, del capítulo 1, versículos 6 al 8, ¿quién podrá resistir delante de su indignación? ¿Quién permanecerá ante el ardor de su ira? Su ira se derrama como fuego y las rocas son despedazadas por él. Bueno es el Señor, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, pero con inundación impetuosa destruirá completamente a sus adversarios y perseguirá a sus enemigos hasta las tinieblas. Hermanos, miren cuán terrible es ser enemigo de Dios. Heredaste la culpa de Adán desde su primera transgresión en el jardín. La realidad sobria que cada uno debe de entender es que todos nacemos como enemigos de Dios. Todos. No te convertiste en enemigo de Dios cuando cometiste tu primer pecado. No fue así. No fue de esa manera. Naciste siendo enemigo de Dios. Heredaste la culpa de Adán desde su primera transgresión en el jardín. Todos nacemos pecadores. Toda la humanidad cayó en el primer pecado de Adán y su caída nos llevó a todos a un estado de pecado y de miseria. Y tú y yo necesitamos ser salvados, no solo de los pecados que hemos cometido, sino del pecado mismo, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado original y de la culpa del primer pecado de Adán que fue imputada a todos nosotros. Por eso debemos nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Cuarto, mira cuán glorioso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Mira cuán terrible es ser enemigo de Dios bajo su ira por el pecado. Pero a la vez, mira cuán glorioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios el Padre envió a Dios el Hijo al mundo para rescatar a los pecadores, para convertir a los enemigos de Dios, que es lo que todos somos por naturaleza, en hijos de Dios. Hermanos, esta es la buena noticia. Estas son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 5, hablando a los cristianos. Y él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque difícilmente alguien muere por un justo, aunque tal vez alguno se atrevería a morir por alguna persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gloriosa noticia de Cristo crucificado. Dios toma a sus enemigos y pone sus pecados sobre su Hijo. Cristo muere una muerte de traidor en lugar de pecadores como tú y como yo, para que nuestros pecados sean pagados y nuestra justicia sea establecida. Dios transforma a sus enemigos en hijos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Cristo es una fortaleza poderosa para los pecadores que buscan refugio. Cristo es una fortaleza donde los pecadores pueden refugiarse para estar seguros de la ira de Dios que hemos merecido. Te pregunto, ¿estás refugiándote en Jesucristo? Es decir, ¿estás confiando solo en Él para ser reconciliado con Dios? ¿Confías en la muerte de Cristo como el medio por el cual Dios perdona tus pecados? ¿Crees que Cristo murió por ti? ¿Confías en su vida perfecta? ¿En que Él obedeció la ley perfectamente para que tú seas considerado justo delante de Dios? ¿Crees que Cristo no está muerto, sino que vive, que resucitó de entre los muertos, venciendo a Satanás, al pecado y a la muerte, y asegurando para nosotros una redención eterna? ¿Estás refugiándote en Cristo? Cuando te refugias en el Señor Jesucristo, descubres que no solo estás protegido del juicio de Dios que mereces por tu pecado, sino que también eres abrazado por el amor de Dios como su Hijo. Y debes apartarte de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero mediante la fe en Jesucristo. El Evangelio exige una respuesta. Demanda una respuesta. Si no vienes a Cristo en fe, lo que le ocurrió a los filisteos en 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 al 10, es solo un pequeño montículo comparado con la montaña de ira que caerá sobre ti. Ve a Cristo. Él es una fortaleza poderosa para los pecadores que buscan refugio. Él te recibirá si vas a Él. Quinto, aprende que el Señor no te necesita. El Señor no te necesita. El Señor no te necesita para cumplir sus propósitos. ¿A quién usó el Señor, humanamente hablando, en el capítulo 5, para derribar a Dagón? ¿A quién? A nadie. A nadie. ¿A quién usó para cortar la cabeza y las manos de Dagón? A nadie. El Señor es perfectamente capaz por sí mismo de hacer todo lo que quiere hacer. Y debemos entender esto, hermanos. Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí para cumplir sus propósitos. No nos necesita. No nos necesita. Nunca has ayudado a Dios en nada. Si tú creías que habías ayudado a Dios a hacer ciertas cosas, tú no has ayudado a Dios en nada. En nada. Dios nunca ha tenido que decirte gracias como si dependiera de ti. No nos necesita. No nos necesita. En este capítulo donde el pueblo de Dios ni siquiera aparece, está atemorizado, está escondido, Dios está mostrando algo, hermanos. El arca fue llevada cautiva por el pecado de su pueblo, pero no volverá por la justicia de su pueblo. Volverá por su propia voluntad soberana. Por eso volverá. Él destruirá a sus enemigos no mediante la ayuda de nadie, sino por su propio poder soberano. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los israelitas en el capítulo 5? Están en casa llorando, lamentándose de que el arca fue capturada. En eso,
El Señor se levanta como un hombre fuerte para derrotar a sus enemigos. Él vindica su propio nombre y no necesita la ayuda de nadie para hacerlo. No lo necesita. No lo necesita. Él cumplirá todos sus propósitos con o sin ti. Esto no debe llevarte a ser pasivo o ser indiferente. No, 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 no. Sino a pensar correctamente y recordar que no le estamos haciendo favores a Dios. Con esto en mente, debes hacerte estas preguntas. ¿Sirvo al Señor porque pienso que Él lo necesita? ¿Sirvo al Señor porque, aunque lo diría en voz alta, en el fondo creo que el Señor lo necesita? ¿O sirvo al Señor porque es un privilegio ser siervo del Rey de toda gracia? Examínate, hermano. Examinémonos. Dios no nos necesita a nosotros, a ninguno de nosotros, pero a Él le agrada. A Él le agrada usarnos para su gloria. Y la próxima vez que pienses que el Señor te necesita, recuerda a Dagón tirado en el suelo con la cabeza y las manos cortadas. Recuérdalo. Y pregúntate, ¿a quién necesitó el Señor para hacer eso? ¿Sirve al Señor amándolo y obedeciéndolo? No porque Él necesite tu ayuda, sino porque le agrada ser servido por las mentes, los corazones, las voluntades y las manos de las personas que Él ha rescatado del pecado y de la miseria por su pura gracia. Es algo maravilloso ser usado por Dios y recordar que Él no tiene que usarnos. Es maravilloso, no nos necesita. Y a pesar de que no nos necesita, nos da el privilegio de ser usados por Él. Sexta aplicación. Mira el gran consuelo que debes tener si eres amigo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Observa lo que el Señor hace con sus enemigos y no necesita a nadie para hacerlo. Los destruye. Este Señor que parece estar inactivo por un tiempo, pero que luego despierta como un hombre fuerte que grita a causa del vino, ese hombre es tu defensor. Tú le perteneces a Él y Él te pertenece a ti. Qué consuelo es saber que este hombre fuerte que sale a derrotar a sus enemigos derramó su sangre para redimir tu alma, para unirte a Él y que tiene un amor infinito por ti. Este hombre fuerte está de tu lado si tú estás en Cristo. El Señor Jesucristo es como un hombre fuerte que se pone delante de su pueblo. Como aquel himno que cantamos, firme hacia adelante, dice que nuestro adalid va delante de nosotros, nuestro líder, nuestro jefe, nuestra cabeza. El Señor Jesucristo es ese hombre fuerte que se pone delante de su pueblo, delante de todos los cristianos gritando a sus enemigos. Él protege a su pueblo y derrota a sus enemigos. Creyentes, el Señor derrotará a quienes persiguen a su pueblo. Aunque ahora suframos por el Evangelio, el Señor derrotará al enemigo del pecado en nosotros como un hombre fuerte. Él trabaja continuamente en nosotros para que podamos dar muerte al pecado y finalmente derrotará al enemigo que tenemos delante, a la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo la vencerá. Él la ha vencido primero, pero falta que la venzamos nosotros por medio de Él. Y hermanos, ¿qué está haciendo el Señor? Parece que está inactivo, parece que me ha olvidado. Y cuando parezca que los enemigos de Dios están ganando, recuerda el Salmo 78, versículo 65. Entonces el Señor despertó como quien duerme, como un hombre fuerte que grita a causa del vino, y puso en fuga a sus adversarios y los puso en vergüenza eterna. Dos exhortaciones finales, hermanos. Primera exhortación, guárdense de los ídolos. Mira lo que les ocurre a los ídolos y a quienes se entregan a ellos. Mantente lejos de la idolatría y mantente cerca del Señor Jesucristo. Dedícate a los medios ordinarios de gracia. La escritura, escuchar la predicación, leer la Biblia en privado, la adoración familiar, la adoración pública, la confesión de pecados, la oración, la alabanza,
todos estos medios de gracia. Dedícate a estas cosas y te mantendrás cerca de Cristo. Te alimentarás de Cristo y estarás cerca de Cristo. Recuerda lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijos, guardaos de los ídolos. También lo que dice 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Amados míos, huid de la idolatría. Corre lejos de la idolatría. Si te unes a los ídolos, tu final será el mismo que el de ellos, o incluso peor que el de Dagón en este capítulo 5. Y segunda exhortación, hermanos, ve y predica el Evangelio. Predica el Evangelio sabiendo que el Señor es como un hombre fuerte que grita y derrota a sus enemigos. El Señor derrotará a sus enemigos, incluso salvando a muchos de ellos y transformándolos de pecadores en santos mientras predicamos las buenas nuevas. Hermanos, fue lo que hizo con nosotros. El Señor nos derrotó de una manera distinta, trayéndonos a sus pies. Trayéndonos a sus pies. Predica el Evangelio a tus vecinos, predícalo a tu familia, predícalo a tus compañeros de trabajo, predícalo a tu ciudad, predícalo hasta los confines de la tierra. Hazlo sabiendo que el hombre fuerte está de tu lado y que Él está cumpliendo su voluntad en la tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a ir al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este capítulo 5. Tú eres supremo sobre los ídolos, Señor. Eres severo contra los ídolos y severo contra los idólatras. Ayúdanos, Señor, a ver la necedad de esos dioses falsos a los que fácilmente somos tentados a mirar, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos donde necesitamos arrepentirnos. Te pedimos que produzcas el nuevo nacimiento porque sabemos que hay personas en este lugar, Señor, que aún no están unidos a Cristo por la fe, Señor. Dales un nuevo corazón y dales una nueva mente, Señor.